Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Hoy nos vamos hasta la ciudad de México, vamos al norte de, de nuestro continente y tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Domingo Suárez Torres, Java Champion, una de las personas con bastantes años de experiencia en este ámbito y además de eso, eh, con una amplia trayectoria en temas de capacitación y demás. Domingo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte del podcast Citas Ciegas y tus primeras palabras para la gente que te escucha. Hola, ¿qué tal, Ronald? Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí y conocerte. Finalmente, digo, nos conocemos hace poco, pero siempre es bueno conocer gente. Entonces, pues sí, un placer estar acá y espero que el día de hoy la charla, pues, espero sea interesante para alguien. No, y como les digo a la gente, realmente cuando puede ser que nosotros nos estemos conociendo hasta el día de hoy, ya finalmente, después de estar conversando a través de distintos medios, pero hay algo que a la gente de comunidad nos une y es precisamente por lo que estamos acá. Eh, Tenemos un paso más adelante a veces de esa milla adicional que yo digo a la gente, ¿para qué sirve el conocimiento si no lo puedes compartir? No sirve absolutamente de nada y yo creo que eso es parte de los principios que tenemos. Domingo, a ver, ¿eres propiamente de la ciudad de México o de dónde es originario? Sí, soy de aquí, de Ciudad de México. Soy chilango de cepa. Así es como nos nombramos los que somos nativos de Ciudad de México. Y sí, aquí he estado casi toda mi vida con pedacitos en los cuales me ha tocado irme a vivir a otros países o a otras ciudades, pero finalmente aquí sigo, aquí estaré. Ok, veamos, Domingo, yo sé que, bueno, yo he averiguado un poquito sobre el tema de Chilango y de hecho, antes de la pandemia, me detuvo la pandemia prácticamente con mi esposa, empezamos a conocer algunos lugares de México, la verdad es que me encanta, es un país hermoso. Ya hemos estado por San Miguel de Allende, por Puebla, eh, en Guadalajara y ahí en los alrededores de Ciudad de México y demás. Para la gente que nos está escuchando, porque yo sé que Chilango tiene dos connotaciones distintas y que en los últimos años se ha vuelto más bien como un término de decir, "Ah, no importa que me digan así, pero para un mexicano el término de Chilango, ¿cómo lo podemos interpretar para la gente que lo está escuchando por primera vez? Pues bueno, mira, yo creo que hace pues algunos años, hace unos 30 años o más, prácticamente Chilango era quien venía de otros estados del interior de la República y se mudaba a Ciudad de México. Entonces era la manera en la cual se les decía a los que emigraban, ¿no? A los migrantes, ¿no? De otros lugares, de otras ciudades, de otros poblados a Ciudad de México. Pero eventualmente la Ciudad de México está llena de migrantes. Entonces eventualmente todos fuimos chilangos, ¿no? Y ahora, pues bueno, el término chilango se ha quedado como para las personas que ya nacen en esta ciudad, ¿no? Entonces, aunque originalmente el chilango era quien no era de aquí, ¿no? Pero bueno, pues esta ciudad ha crecido tanto, somos casi 25 millones de habitantes y prácticamente todos los habitantes han venido, ¿no? De todos los rincones de este país, ¿no? Entonces, pero sí, probablemente, no sé si sean las dos acepciones que tú conozcas, a lo mejor tú conoces alguna otra. No, bueno, en algún momento había escuchado que también tenía un tono como despectivo a veces hacia a la forma en que se decían las personas, pero como vos decís, es un término, van evolucionando y un momento a otro van cambiando. Eh, a ver, Domingo, ¿cómo era el Domingo niño? ¿Era un niño travieso? ¿Era inquieto? ¿Era extrovertido? ¿Cómo era Domingo en su infancia? Ok. Pues bueno, mira, yo creo que me tocó vivir una infancia, creo yo, interesante porque digo, creo que tú lo has notado y lo sabes muy bien que desgraciadamente, pues no sé, la infancia de hoy en día, pues es una infancia muy aislada, ¿no? A mí todavía me tocó
salir a la calle, ¿no? Estar incluso hasta muy noche, ¿no? Jugando con mi bicicleta o jugando fútbol con mis amigos en la calle, ¿no? En donde yo vivía, teníamos la fortuna de tener muchos parques cerca, entonces realmente con mis amigos, pues decidíamos en dónde ir a jugar esa tarde, ¿no? Eh, Tenemos el parque de las bicicletas, el parque del fútbol, el parque para ir a platicar. Digo, creo que ahí fui muy afortunado cuando fui pequeño y, y también en algún momento de mi infancia, ya casi como llegando a medio a la adolescencia, eh, pues di un giro hacia los libros, ¿no? Me llamó mucho la atención leer y fue cuando a lo mejor ya dejé de salir a la calle, ¿no? De pasarme más tiempo en mi casa o yendo a buscar libros, ¿no? Entonces, s- pero sí, probablemente de muy pequeño fui muy juguetón, muy explorador, porque también digo, donde vivíamos como que no había tantas casas, entonces como que había la oportunidad de ir todavía así como a explorar, ¿no? Cuando uno es niño eso le encanta, ¿no? Y ya después, pues la imaginación con los libros, pues fue algo más complementario, algo más solitario, pero a la vez, pues bueno, con el tiempo, pues algo enriquecedor, ¿no? Y Domingo, de esa etapa antes de llegar a los libros y demás, que dices que es ya más cercano a la adolescencia, ¿te acuerdas de alguna travesura, algo que hayas hecho que sea la anécdota muchas veces cuando se reúnen las familias y dicen, es que Domingo cuando era chiquito hizo tal y tal cosa y tuve que regañarlo y pasó tanto tiempo sin salir? ¿Te acuerdas de alguna anécdota de ese tipo? Wow. Es que sucede que probablemente las travesuras que me tocaba hacer no se enteraban en mi casa, ¿no? Entonces, sí hubo ya una más, ya cuando fui yo más grande, ¿no? Que bueno, iba a estudiar inglés y por ir a jugar básquetbol no iba a clases, ¿no? Entonces una vez me dijeron en el instituto, oye, tiene que venir tu mamá a reportar que, bueno, que no has venido a muchas clases, ¿no? Entonces una vecina me ayudó en lugar de mi mamá porque no le iba a decir, fue una vecina. Eventualmente mi mamá se enteró, ¿no? Y sí fue una anécdota graciosa, ¿no? Pero ya fue más en la adolescencia, ya más, sí estaba un poco yo más grande, pero sí esa anécdota le hacía reír a mi madre cuando la recordábamos. ¿Y hacia dónde fue? ¿A qué tipo de temas te gustaba leer cuando empiezas a tener esa tendencia a leer un poco y demás? ¿Qué tipo de temas eran los que te gustaba leer en aquel entonces? Pues mira, fíjate que mi interés por los libros empezó realmente por libros de fotografía. En mi casa no teníamos libros de fotografía. Mi mamá hacía el aseo en otras casas y yo la acompañaba. Entonces, en donde íbamos, en las bibliotecas de esas casas, pues tenían ese tipo de libros. Entonces, eso fue, pues obviamente no sabía leer porque era muy pequeño, pero sí las fotografías. Había libros de fotografías de una revista muy interesante que se llamaba Time. Entonces, había recopilatorios pues, de la Primera, Segunda Guerra Mundial y eso me llamó mucho la atención. Yo no entendía las letras, pero eso me atrapó, ¿no? Eventualmente, pues ya conforme fui creciendo, la novela me encantó, ¿no? Y por novela histórica me llama mucho la atención, pero también en su momento cuando era pequeño, pues, pues empecé a leer también un poco de novela fantástica, ¿no? Por ejemplo, El Perfume, eh, por mencionarte algo. Hay un autor mexicano, no sé si se ha conocido en Costa Rica, se llama Jorge Ibargüengoitia. Tiene un libro muy interesante que se llama Las Muertas. Es un suceso que ocurrió en México. Entonces es una novela histórica porque al final del día relata un suceso, pero pues tiene todo el tema de la dramaturgia, ¿no? Los diálogos, el desarrollo de una historia, ¿no? Moverse entre pasado y futuro, bueno, más bien pasado y presente. Y, y pues eso me atrapó cuando era niño, ¿no? Pero creo que es como que el género
que hasta la fecha me sigue como más llamando la atención, aunque en realidad los últimos tal vez 15 años, pues obviamente libros técnicos, ¿no? Es de lo que está yendo mi casa, ¿no? Sí, y en ese caso, cuando pasas de ya a ser un adolescente, sigues teniendo el mismo gusto, según lo que veo, hoy por hoy todavía sigues siendo un lector y te agrada mucho el tema, pero en la etapa esa de adolescencia, ¿cómo se desarrolla Domingo? Porque veo que posiblemente en algún momento vamos a tener que encontrar donde la tecnología te alcanza y donde haces esa bifurcación o unión. No sé al final de cuentas cómo se va a dar porque nos lo vas a contar, pero ¿cómo se da esa situación? ¿Cómo es tu adolescencia y en qué momento se encuentran esos dos mundos? Pues mira, el tema de la adolescencia em, fue un tanto como te decía, no tenía unos cuantos amigos con los cuales compartía pues juegos, ¿no? Nos interesaban mucho pues salir a platicar y cosas así, ¿no? Em, pero yo tenía un primo, bueno, tengo un primo, es un poco mayor, mucho más mayor que yo, tal vez como unos 20 años más. En ese entonces él era profesor en una universidad y enseñaba programación. Y yo cuando era, pues sí, pues puberto, ¿no? Recién adolescente, en una ocasión en su casa, pues tenía una computadora, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que, tal vez tú lo recuerdas, bueno, no sé, pero porque era de esa época, ¿no? Pero en ese entonces las PCs traían Basic, específicamente QBasic, y traían Exacto. varios programas, ¿no? Eh, GWBASI era el famoso, GW, exacto. exacto. De hecho, sí, tienes razón. Primero fue GW Basic y después de ahí lo pasaron a QBasic. Pero bueno, y recuerdo que me mostró un videojuego, un pequeño juego muy sencillo, tal vez lo recuerdas, el de King Kong, ¿no? En donde tenías que aventarle, creo que bananas, algo así. Sí, era Eh, de esa época, tal vez Domingo, porque aquí hay mucha gente que es joven y no se escucha. Era un juego, habían juegos que eran muy tradicionales. El primero y el más básico que todo el mundo se diría en estas alturas, con la calidad de gráficos que hay y demás, uno se entretenía montones con el famoso ping pong, con las dos barritas y la bolita de un lado para otro. Cuando empieza a evolucionar, aparece King Kong, por un lado aparece la famosa Invaders, que se convierte en un ícono, eh, y además de esos, me acuerdo de algunos como el Centipede, el, mm, ay, ¿cómo se llamaba el otro? El de los cubitos que uno pateaba el cubo para matar a otros que les llegaba, eh, no lo ay, recuerdo, no lo recuerdo. Pango. Creo que era Pango o algo por el estilo. Pero sí, efectivamente que sí me acordaré, claro que sí, era uno de los principales juegos. No le hacía falta a uno el famoso, porque eran varios jueguitos en serie y entre ellos estaba el que mencionas. Y lo interesante de ese entonces es que los videojuegos no se distribuían de forma binaria, o sea, te daban el código fuente, ¿no? Entonces tú entrabas al editor de GW Basic y cargabas el programa y lo ejecutabas, ¿no? Y finalmente te daba el videojuego, ¿no? Entonces, pues yo al principio lo que noté pues fue el videojuego, ¿no? O sea, que podías interactuar y que movías el teclado y que algo ocurría en la pantalla, ¿no? Eso captó mi atención totalmente, ¿no? Dije, oye, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir, ¿no? Y ya después mi primo me mostró, me dijo, es que mira, estas palabras que están aquí son las que hacen posible que eso ocurra, ¿no? Entonces creo que esa fue como que lo que detonó probablemente mi interés, porque me di cuenta que escribiendo palabras, ¿no? Tú podías hacer que la computadora hiciera cosas, ¿no? En ese entonces, pues mi interés era, pues bueno, entender ese videojuego, ¿no? Pero pues bueno, eventualmente, pues bueno, sabemos que podemos llegar a muchos, nos ha llevado a muchos lados, ¿no? El poder escribir en un archivo de texto, ¿no? Y poder automatizar muchísimas cosas, ¿no? Digo, ahora ya lo veo así, pero en su momento fue, sí me voló la cabeza, ¿no? Incluso él, me acuerdo que él movió algo del código para cambiar colores, no colores, porque era todo ámbar. Podía cambiar dimensiones de las bananas, ¿no? Entonces, cuando él hizo eso, yo me quedé así como que, wow, o sea, sí, es cierto, ¿no? No me está, o sea, esto,
la computadora no está fija, ¿no? No es algo que ya está ahí y es lo único que puede hacer, ¿no? La computadora se puede modificar, ¿no? Que básicamente es programar, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que en mi adolescencia marcó. Probablemente yo tenía como unos 13 años y obviamente, pues bueno, yo nací en el 79, entonces estoy hablando que probablemente eso fue 92 más o menos. Y pues bueno, los años 80 y 90, ¿no? Fueron muy interesantes por muchas innovaciones, ¿no? Tecnológicas que hubo, ¿no? Entonces, el pasar de, yo en mi casa todavía de niño tuvimos televisión en blanco y negro, ¿no? Y de repente en los finales de los 80s, 90s hubo una aceleración tecnológica tremenda que ya podías ver colores y después conectar a una computadora para hacer cosas, pues, o sea, pues ya, el salir a la calle ya ya se convirtió en algo opcional para mí, ¿no? Porque justo estar como enfrente de una computadora haciendo cosas, pues ya fue como lo que consumió el resto de mi adolescencia, ¿no? Y una vez que terminas tu parte de secundaria y demás y vas hacia la universidad, ¿se te hace muy difícil tomar el camino? Sé que estudiaste en el Instituto Politécnico Nacional a finales de la década, dicho sea de paso, en el año 97 es cuando ingresas ahí. Entonces, se te hace muy difícil poder escoger la carrera de sistemas, de informática, ciencias de la computación, o tenías algunas otras opciones, porque por otro lado te gustaba mucho la parte de la literatura. Y la literatura también atrae mucho, ya hemos visto en algunos otros participantes que hemos tenido por acá en el podcast, algunos invitados, que también tuvieron esa inclinación hacia la parte de las letras o hacia la parte matemática, pero terminaron siempre en el mundo de la informática. ¿Cómo fue en tu caso? Fíjate que de todos estos libros que te platicaba de la infancia, los que más disfrutaba eran como, recuerdo unos libros de forma muy vívida en donde eran maquetas de batallas, batallas de la antigüedad, ¿no? Pero lo que me volaba la cabeza era ver pues las máquinas de guerra, ¿no? O sea, las catapultas, los tridentes, ¿no? Y creo que ahí fue donde mi interés por la ingeniería empezó, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo podías mover esas cosas tan grandes, ¿no? Y también, pues, un poquito como la estrategia, ¿no? Yo tenía clarísimo cuando entré a la universidad, o sea, yo de hecho yo entré acá en México, pues ya entras a la universidad, principalmente ya ya cuando elegiste una carrera, ¿no? De hecho, eliges universidad pensando en la carrera, ¿no? Antes de la universidad, acá en México tenemos lo que le llamamos el bachillerato. Tenemos educación primaria, que son 6 años, luego viene secundaria, que son 3, y luego otros 3 de bachillerato y finalmente la universidad. Yo tenía clarísimo cuando estaba en el bachillerato que me gustaba programar computadoras, ¿no? Por la experiencia de cuando estaba en la secundaria de mi primo, ¿no? Pero no tenía acceso. Pero en el bachillerato sí, había laboratorios de cómputo. Y si alguna vez escucha esto un amigo que se llama David, él y yo éramos muy entusiastas pues de la tecnología, lo seguimos siendo, ¿no? Eh, y pues siempre trabajábamos juntos. De hecho, hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien, ¿no? Trabajamos juntos. Y, pero decidimos separarnos. Y, y la manera y la decisión fue porque, pues bueno, nos juntamos, hicimos equipo con compañeros que no les gustaba la escuela. De esa forma podíamos entrar como los equipos de cómputo eran limitados, tenías que usarlo por pareja. Y como elegimos a alguien que no iba a clases, pues entonces la computadora era toda nuestra. Entonces, pues fue una estrategia para que los dos pudiéramos tener cada quien su computadora y pudiéramos experimentar, ¿no? Y, y esa práctica que la tenía en la escuela, pues me ayudó mucho ya cuando llegué a la universidad, pues bueno, yo empecé tal vez a programar en forma como a los 16, 17 años, entonces fue cuando ya eh, en ese entonces recuerdo bien que nuestro profesor nos enseñó Turbo C
¿no? Con los compiladores de Borland, Turbo Pascal, y esta base de datos que se llamaba DBase, probablemente te acuerdas, ¿no? Entonces, que DBase era como, no sé, como el Ruby on Rails de la época, ¿no? Porque podías construir formularios y bases de datos y construir aplicaciones, ¿no? Entonces, todo eso en la etapa del bachillerato, pues bueno, fue como la etapa formativa muy interesante, ¿no? También tuve profesores que notaron el interés de los alumnos y la verdad es que sí nos ayudaban mucho, ¿no? Entonces sí tengo mucho que agradecerle también a los profesores. Recuerdo que justo uno de esos profesores, por ahí del año 97, justo cuando entré a la universidad, me dijo, oye, hay un lenguaje de programación que debes aprender que se llama Java. Entonces, esa guía, pues eso es lo que me ha llevado, o sea, yo he hecho Java prácticamente toda mi carrera, ¿no? Es lo que sigo haciendo ahora, probablemente seguiré haciéndolo los próximos 10 años, seguramente, ¿no? Eh, pero probablemente sí se lo debo a esa guía, ¿no? Que tuve de profesores en el bachillerato. Y de esa época, de esa etapa en la universidad, eh, Domingo, ¿te acordarás de alguno de esas cosas que siempre nos cuentan? O sea, siempre nos pasan ese tipo de anécdotas que uno tiene que contarlas en una mesa de tragos, como dice uno, conversando con los compañeros. Cuando llegas y estabas a punto de entregar un proyecto y resulta que ese día ya lo habías compilado, todo estaba corriendo perfecto, se te ocurre hacerle un cambio y el momento donde está haciendo el cambio se caía la red, se apagaba la máquina, perdías el código. ¿Qué fue lo que te pasó a ti en ese rango de experiencias? Mira, la carrera que yo estudié es Ciencias de la Informática, ¿no? Licenciatura en Ciencias de la Informática. Y todas las materias estaban pues encaminadas pues al procesamiento de información, pero sí llegamos a tener materias de hardware, ¿no? De sistemas digitales. Entonces recuerdo que un profesor muy exigente nos dejó hacer una calculadora con solo con puertas, ¿no? Y con un display LED de esos de 7 segmentos. Entonces, pues era algo y programar, creo que en ensamblador algunas cosas, no recuerdo muy bien. Pero bueno, era algo como, y luego esto fue en los primeros semestres, ¿no? O sea, sí era algo difícil, ¿no? Para ese momento. Y sí, hicimos el circuito en el protoboard, ¿no? Todo funcionaba. Y sí, algo pasó. No recuerdo qué, porque obviamente si no, no nos hubiera salido tan mal, ¿no? Pero siempre era una calculadora y esa calculadora siempre daba, si no me recuerdo, creo que 5. Cualquier operación que tú quisieras hacer siempre te daba 5. Entonces, al momento de presentarlo con el profesor, así, mire, maestro, 6 menos 1, 5. 2 más 3, 5, ¿no? Entonces, así hicimos sí fue muy, muy graciosa, ¿no? Pero sí, al final el maestro se dio cuenta que siempre daba 5, entonces, pues bueno, nos dio como, sí nos pasó, porque al final construimos, pero algo quedó mal, ¿no? Pero sí, es una anécdota muy curiosa eso fue en equipo, ¿no? Entonces, cuando a veces suelo hablar con esos compañeros, pues sí, pues nos carcajeamos, ¿no? Porque pues sí es algo una anécdota muy curiosa, ¿no? Y sí, el estrés, ¿no? De estarlo presentando con el profesor enfrente de toda la clase, ¿no? Y al final la risa de que siempre daba 5, ¿no? Como diríamos, yo creo que, bueno, como bien lo sabes, toda Latinoamérica se ve influenciado por muchas de las series y la televisión mexicana. Generalmente, previo a los años, digamos que al cambio de milenio, los 80s, los 90s, en toda Latinoamérica estuvo influenciada por televisión, tanto venezolana, colombiana y mexicana, pero sobre todo mucho con la mexicana. Diríamos que no contaban con tu astucia, pero al final de cuentas se dieron cuenta. Exactamente, sí. Ok, entonces, vamos a ver, ya entonces prácticamente el Java se fusiona contigo desde el puro inicio de la carrera y ahí le agarras el amor al, al, al lenguaje de programación. Cuando terminan la carrera, eh,
¿Tenías bien claro que ibas a dedicarte a eso o todavía había algunas áreas específicas una vez que ya empiezas a entrar al mercado laboral donde pensabas que tal vez te ibas a desarrollar? Es que mira, yo empecé a trabajar en el segundo semestre de la carrera, o sea, no hasta el final. Entonces, y esto por, pues bueno, por cuestiones familiares, personales, ¿no? Que hacían que tenía que trabajar, ¿no? Entonces, digo, de mi familia, fui el primero en ir a la universidad, ¿no? Entonces, pues era muy difícil, complicado, ¿no? Entonces, si yo quería estar en la universidad, pues tenía que, de cierta manera, pues ayudar, ¿no? Con los gastos, ¿no? Que pues al final del día están ahí presentes, ¿no? Y eso pues solo el primer semestre como que me tuve el chance de solo ir a la universidad y ya a partir del segundo, así de empecé a buscar trabajo y, y encontré un trabajo en el cual programaba en un Basic, pero en un Basic muy interesante que también me forjó en mi carrera profesional. Probablemente ya no existe esa compañía, se llama SCO, que en su momento hacía un sabor de Unix para x86 y justo trabajar en ese lugar, que era programar, era una aplicación hotelera, pero lo que mejor me dejó la experiencia profesional así enorme, que todavía a la fecha le agradezco mucho, es el tema de Unix. Unix en una PC. Entonces, porque en los noventas, pues tener Unix estaba complicado, ¿no? Linux, pues apenas empezaba, ¿no? Pero no se comparaba a la robustez de un Unix y nosotros teníamos que entregar soluciones basadas en ese Unix, ¿no? Entonces, familiarizarte con la terminal, tirar comandos, ¿no? Hacer shell scripts que ni siquiera sabía, yo no sabía que se llamaban así, pero los programaba, ¿no? Para la entrega del software. Entonces, pues yo sí tenía clarísimo, ¿no? Que eso me encantaba, como el crear cosas. Yo tenía otra alternativa de profesión, que era o arquitectura o ingeniería civil, porque me encantan todavía los puentes, ¿no? O sea, diseñarlos y construirlos, ¿no? Algo que nunca he hecho ni haré, pero yo si veo un puente, lo aprecio mucho, ¿no? O sea, es como, o sea, el hecho que haya algo que funcione y a veces que se vea muy bonito, ¿no? Tiene detrás una ingeniería interesante, ¿no? Pero hablando con mi papá, de cierta manera me dijo, él conocía la industria de la construcción y me dijo, oye, es que va a ser complicado, ¿no? Que te hagas él en su visión, ¿no? Que te hagas una carrera en esta industria, ¿no? De cierta manera me dijo, búscate otra cosa, ¿no? Va a ser complicado que destaques ahí, ¿no? Em, pues sí, me desanimó un poco, ¿no? Pero al final me llevó dije, bueno, o sea, el software también puedes construir cosas, ¿no? También puedes diseñar y construir. Entonces, yo a la fecha digo, qué bueno que mi papá me desanimó, porque, pues bueno, ahora con software, pues bueno, he tenido una vida divertida, he desarrollado mi carrera y he trabajado donde, bueno, he tenido experiencias profesionales muy interesantes y todo ha sido a que probablemente disfruto mucho, ¿no? Mi profesión, ¿no? Eh, Está este cliché, ¿no? De que si eliges tu pasión, ¿no? Nunca trabajas. Obviamente sí, ¿no? Te cansas, ¿no? Pero yo disfruto tanto esto que hasta la fecha, por ejemplo, en el lugar en donde trabajo ahora, em, pues bueno, querían que fuera manager, ¿no? Manager de un equipo de ingeniería. Y yo dije, no, yo quiero ser contribuidor individual, yo quiero escribir código, yo quiero que me asignen tickets, ¿no? Quiero participar en las labores del día a día, ¿no? En lugar de probablemente estar administrando gente, que no es y además no soy bueno haciendo eso, ¿no? Digo, lo he hecho en algunos momentos de mi vida, pero creo que el tema técnico es algo que disfruto más, ¿no? Entonces, sí, yo tenía clarísimo.
Y creo que el haber trabajado en los primeros semestres de la carrera fue lo que más afianzó mi, así como, sí, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Sí, de hecho, hacías mención a SSO Unix. SSO Unix para la gente más nueva era como bien le dice Domingo, era una versión de Unix para PC. De hecho, sea de paso, SSO Unix era uno de los líderes en su mercado porque permitía, como lo decía antes, o tenías Unix o un mainframe, que eran equipos que generalmente seguían solo las grandes organizaciones, podían tener acceso a alguna institución de educación. O teníamos las PCs, que aún así no dejaban de ser. Mi primer servidor de base de datos Oracle con versión 5.5 fue un SSO Unix en un poderoso AST. Tal vez te acordarás de esa marca. Era un Pentium 2 de 33, no, era un Pentium 386 de 33 MHz con 8 megas de memoria RAM. Y ahí que había Poderosísimo, ¿no? era súper poderoso. El equipo costaba $7,500 en el año 90 y era una PC común y corriente y vulgar que tal vez al tipo de costo uno lo diría y dice, pagando $100 me tienen que devolver 90 porque si no, no me la dejo, ¿verdad? Pero ese se dio toda una historia. Murió muy feo, lo compró Nobel y lo enterró porque le quitaba un gran mercado en el área de PCs. Ok, eso nada más como para ilustrar eso para la gente que nos está escuchando. Ok, pasas por varias etapas, varias empresas, pero queremos darle también tiempo a otras cosas ahí. Pero sos fundador, cofundador de algo, de un proyecto, y quisiéramos hablar, porque cuando uno se mete en la parte de cofundación, ya te empezás a la parte de emprender, de emprender, que no es tan sencillo y que no es tan fácil en ninguno de todas las distintas ramas a las que vos te dedicas. Eh, ¿Qué pasa con Círculo 7? ¿Cómo nace ese proyecto y debido a qué lo desarrollas? Pues mira, Círculo 7 es una compañía que aún tengo. No me dedico en ese momento al 100 a ella, desgraciadamente. Probablemente es como un proyecto que seguiré continuando en algún momento, pero por ahora no. Pero sí fue una compañía que fundé hace 2016, creo. Y todo surge porque, eh, pues bueno, yo estaba trabajando en una compañía de medios muy grande acá en México y me ofrecen un trabajo en una fintech en otra ciudad aquí en mi país y me parece muy interesante, ¿no? Entonces digo, ok, creo que voy a hacer el cambio de medios de comunicación, ¿no? Al tema fintech. Y resulta que, pues yo renuncio, bueno, hice todo el proceso, me quedé em, y, y ya una semana, y renuncié en mi trabajo, o sea, con un mes de anticipación, ¿no? Y y de repente me avisan de la fintech, oye, ¿sabes qué? Tu posición se cerró, ya no podemos contratarte, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un muy mal movimiento mío, ¿no? Porque siempre es como asegurar, ¿no? Firmar el contrato, ¿no? Antes de renunciar siquiera, ¿no? Entonces, pues prácticamente en ese momento me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, y coincide con algunos temas médicos de mi familia, ¿no? Tanto de mi esposa como de mi madre, ¿no? Entonces fue así como de, oh, necesito trabajar, ¿no? Necesito, digo, afortunadamente conozco, pues acá en México, pues a mucha gente gracias a las comunidades. Entonces, sale por ahí una oportunidad de trabajar, hacer un proyecto también que me llamó mucho la atención, que me dejó mucho desde el punto de vista técnico. em, y, pero probablemente, tal vez pase así también en Costa Rica, ¿no? Pero, por ejemplo, en Círculo 7, yo no puedo, como soy muy pequeño, yo no puedo irme a contratar con otra empresa más o menos grande porque soy tan pequeño que no entro, digamos, como dentro de sus requisitos, ¿no? Entonces, yo si quiero trabajar, si una compañía grande quiere trabajar conmigo, me tienen que subcontratar mediante otra compañía, ¿no? Entonces, pues así es más o menos como surge, porque me dicen, oye, tenemos este proyecto, ¿no? Porque andaba buscando trabajo, ¿no?
tú lo puedes hacer, ¿no? Pero no te podemos contratar, ¿no? O sea, tiene que ser como un tercero, ¿no? Entonces, pues ahí surge la necesidad, ¿no? De crear una empresa, ¿no? Para poder facturar y para poder colaborar con ese proyecto. Y, y pues al principio mi visión era esa, digamos, solamente trabajar en ese proyecto, pero yo muchos años atrás, en el 2006, con otros compañeros ya había fundado otra empresa de capacitación. Éramos solamente capacitación y estuve trabajando con ellos casi 8 años, ¿no? Hasta que en algún momento yo y esa empresa que teníamos era combinarla con un trabajo de entre semana, ¿no? Entonces era trabajar en dos lugares, eran dos trabajos, ¿no? Los que tenías. Entonces, siempre a mí el tema de la educación es algo que me ha gustado mucho y que disfruto mucho hacerlo, ¿no? Entonces, al momento de yo estar haciendo el proyecto, digo, oye, pues me sobra un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué no preparo un curso, ¿no? Que ya tiene algunos años que no doy, ¿no? Entonces preparé por ahí esto fue en 2016, preparé un curso de microservicios que se empezaban a, a mencionar, ¿no? Y justamente como que esta arquitectura fue la que implementé en ese proyecto. Entonces dije, voy a preparar un curso con la experiencia, ¿no? Que hemos adquirido en este proyecto, ¿no? Y, y afortunadamente le fue muy bien ese curso. Ese curso me llevó a Perú, me llevó a Colombia, me llevó a Chile, principalmente, muchas veces. O sea, yo estuve viajando a esos países 2016, 17, 18 y 19, ¿no? Ya en el 2020, pues ya se cerró todo. Y también empecé a diversificar con otros cursos, ¿no? De contenedores, el tema de Kubernetes. Salió un proyecto en Perú. O sea, el estar entregando cursos, probablemente tú lo sabes muy bien, eso te abre puertas, ¿no? A proyectos. Entonces, también me abrió un proyecto muy grande en el Perú, en el 2000, finales de 2016, principios del 17, ayudé a implementar, creo que fue el primer clúster de Kubernetes en la administración pública en Perú. Fue un proyecto que iba por 2 semanas. Terminé quedándome casi todo 2017. Tuve que sacar residencia peruana porque, pues bueno, estuve muchos meses trabajando por allá para el Estado peruano, una entidad se llama SUNAT, que es la que administra impuestos. Y eso me llevó a otros bancos dentro de Perú, tanto públicos como privados, y eventualmente llegué a Chile. También llegué a Santiago. Ahí nada más fue capacitación con algunos bancos en Santiago. Y sí, pues ha sido muy, muy, muy interesante esto de entregar cursos, ¿no? Compartir la experiencia, compartir el conocimiento, ¿no? Todas esas, pues ahora sí que experiencias que tienes en batalla, ¿no? Empaquetado en un curso, ¿no? Porque si bien, la verdad es que, por ejemplo, si quieres aprender Spring, pues hay cientos, ¿no? De cursos de Spring, ¿no? Que valen hasta $10, ¿no? Pero te van a decir, bueno, si haces un microservicio, ¿no? Ok, bien, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese microservicio, ¿no? O sea, ¿qué patrones, este, qué observas tú durante el desarrollo de una implementación de ese tipo de arquitectura, ¿no? O en el tema de containers, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas a lidiar con el tema de monitoreo, observabilidad? No nada más es crear tu Dockerfile y levantar el container, ¿no? O sea, ¿cómo va a vivir ahí tu aplicación, ¿no? Entonces, son de los tipos de cosas que me gustan empaquetar en los cursos y que eso pues abre las puertas, ¿no? A proyectos. Y así fue como trabajé con Círculo 7 hasta la pandemia. Generalmente yo a principio de año ya tenía como apartado todos los viajes del año y en 2020, pues con la pandemia, enero y febrero yo ya tenía como vendido prácticamente todo el año, ¿no? Bueno, si no vendido, sí ya reservado, ¿no? Ya tenía todos los viajes. Y en marzo, finales de febrero, empiezan a cancelar todo. Y así de un día a otro, así como en 2016, me quedo sin trabajo, ¿no? O sea, ya no hay nada, ¿no? Porque, digo, no sé si fue un acierto mío o un error, como que basar todo
mis clientes en Sudamérica nada más, ¿no? Eh, bueno, en su momento fue donde me llevó, ¿no? Y descuidé, digamos, el mercado local acá en México, ¿no? Digo, una por otra, ¿no? Entonces, la pandemia me llevó a buscar trabajo nuevamente, ¿no? Que es justamente en donde estoy trabajando ahora desde, pues sí, ya casi año y medio. Ok, ¿y en qué momento, Domingo, en qué momento es que te acercas a las comunidades? En qué instante de todo de este caminar del 2016 para acá? Creo que por ahí es donde te lleva directamente a unirte al tema de las comunidades de Java y cómo llegas propiamente a ellos, cómo te relacionas. Eso es muchísimo, muchísimo antes. Justo esto que mencionábamos de el SCO, había una compañía en México que era quien distribuía esa tecnología, ¿no? Entonces, esa compañía regularmente hacía lo que ahora le llamaríamos meetups, ¿no? Pero en su época eran presentaciones, ¿no? Entonces nos presentaban las novedades de SCO versión X, ¿no? Entonces, pues sí, a los que éramos clientes nos invitaban, ¿no? A ver. Y después, la gente de soporte técnico ofrecía charlas como más específicas, ¿no? Para configurar servidores, cosas así, ¿no? Y pues obviamente eso me llamaba mucho la atención. Yo en ese entonces pues trabajaba y estudiaba, ¿no? Entonces yo decía, oye, esto le serviría mucho a la gente de mi escuela, ¿no? A mis compañeros, ¿no? Entonces me llevó a preguntarle a esas personas si esas mismas charlas las podían dar en mi universidad. Entonces, me dijeron, sí, claro, podemos, ¿no? Si tú organiza todo en tu universidad, consíguenos el auditorio y nosotros llegamos, ¿no? Perfecto. Entonces voy a la universidad, les platico mi idea a la Academia de Informática, me dicen, sí, está perfecto, es muy buena idea, pero necesitamos como un organismo, ¿no? Que sea como el vínculo entre la universidad y esta empresa, ¿no? Que quiere traer algo de contenido, ¿no? Y es así donde surge la primera comunidad que yo fundé, que fue en la universidad. Dije, ok, voy a fundar. De hecho, todavía existe, no está tan activa, se llama, ya le cambiaron el nombre ahora. Ay, en su momento se llamaba Upixa Java, ¿vale? Porque Upixa es como la escuela de ingeniería, ¿no? Del instituto donde yo estudié. No recuerdo cómo se llama ahora, pero todavía existe porque el logo todavía lo mantienen y lo he visto por ahí en publicaciones. Entonces, es la manera en la cual yo me involucro sin darme cuenta. O sea, no era mi interés formar un grupo de usuarios, pero digamos que la necesidad de poder formalizar la relación entre la universidad y empresas para que llevaran contenido, pues me fue como que empujando, ¿no? Y eso eventualmente me llevó a la comunidad Java de México, que ya ahorita existe, que es la que soy miembro desde hace muchísimos años, pero en ese entonces se llamaba Server Java México. De hecho, saludos a Jorge de Flon si me está escuchando, porque él es uno de los fundadores. Ellos se reunían en un restaurante en Ciudad de México a finales de los 90 a platicar de Java, o sea, hace más de 20 años. Yo fui varias ocasiones, pero obviamente no entendía nada, ¿no? O sea, escuchaba hablar y además, pues ellos se tomaban un café o estaban comiendo algo, no era como un meetup de ahora, ¿no? Que hace una presentación, o sea, ellos iban y platicaban de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues yo no entendía nada, ¿no? Y eso es curiosidad. Y la curiosidad es algo que, pues, oye, yo necesito saber, ¿no? De qué están hablando, ¿no? Y eso es lo que invariablemente te lleva como, bueno, al menos a mí me movió, ¿no? A investigar, a leer, a preguntarle a estas personas. Y lo que conocemos ahora como Java México es una organización que probablemente tiene desde el 2006, ¿ok? O sea, ya soy miembro de ahí desde hace 15 años y ahí he conocido a gente muy interesante, ¿no? Javier Benek, el buen Lalo, Enrique Zamudio. Enrique Zamudio es otro Java Champion mexicano. De hecho, creo que él fue el nombrado antes que yo. Creo que fue el cuarto mexicano nombrado como Java Champion. Y bueno, eso nos ha llevado a ser
Bueno, vamos a lanzar un podcast próximamente, ¿no? Pero tenemos haciendo meetups virtuales, pues ya algunos años, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Pero sí, desde la universidad he estado involucrado en comunidades. Sí, de hecho iba a entrar a eso, tenemos, no lo sabía, pero tenemos un amigo en común, Javier. Si es el mismo Javier, estamos hablando de Querétaro. Exacto, entonces Exactamente, exactamente. tenemos un amigo, porque yo a Javier precisamente yo lo conocí la primera vez que fui a dar un curso a México, fue a Guadalajara, y precisamente estuvimos en el mismo proyecto, él con su tecnología. De hecho, bueno, y si nos llega a escuchar, también un abrazo para él, de que hace tiempo que no nos vemos en persona, pero ahí mantenemos alguna liga, igual una amistad muy, muy bonita con su señor padre. Y el tema es que, como nos estabas diciendo, y precisamente así fue como te contacté. Tienes un proyecto ahora que vas a lanzar próximamente en el mes de septiembre y es un podcast. Háblanos un poquito sobre ese nuevo proyecto y cómo, si involucra o no involucra a las comunidades y qué nos va a aportar directamente el contenido, porque en este año y medio, si hay algo que hemos estado notando, una gran cantidad, una producción excesiva a veces de contenido, y hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque se puede volver muy repetitivo y a la hora de volverse repetitivo deja de ser atractivo para la gente, de que te llegue. Mira, si hablas de un tema, como estabas hablando ahorita de Kubernetes, bueno, por lo menos hay 20, 25 personas que he escuchado que están hablando de eso, temas de microservicios y demás. Entonces, de qué se va a tratar este nuevo proyecto? ¿A dónde va dirigido? Y qué es cuál es el fin que persigues con esto? Mira, actualmente en Java México tenemos dos contenidos virtuales, dos tipos de contenidos virtuales que generamos. Por un lado están las reuniones mensuales que hacemos en línea y que hacemos stream en nuestro canal de YouTube. Ese es como un contenido muy específico que habla de un tema en particular, ¿no? Probablemente eso cae más en la categoría que tú mencionas, ¿no? O sea, alguien vaya a hablar de un tema, ¿no? Pum. Y algo que dentro de la organización de Lleva México, algo que hemos estado platicando mucho es, necesitamos darle continuidad, necesitamos llevar eso al siguiente nivel, porque casi todas las charlas son introducción a X, introducción a Y, primeros pasos en Z. Entonces no hay así como, bueno, ¿y qué sigue de la introducción, no? Entonces así como, pero desgraciadamente a veces es complicado, ¿no? Porque o el mismo speaker es más sencillo preparar la intro que ir al siguiente nivel y también a veces la audiencia, pues si no le das la intro, pues no va a entender lo que viene, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido creo que de esa manera está bien y es una manera de llegar a un grupo de personas, ¿no? El otro tipo de contenido que tenemos son paneles virtuales, en el cual se reúnen a un grupo de personas, se ponen dos o tres temas a discusión y durante cierto tiempo, ¿no? Están debatiendo del tema, ¿no? Entonces, pues es igual se hace stream por nuestro canal de YouTube, pero tiene otro enfoque, ¿no? Es como vamos a hablar de un tema en particular y hay interacción con el público también, ¿no? Con el chat y entonces se busca como que no hablas de un solo tema, ¿no? Sino hay opinión. Es más opinión que divulgación. Entonces, eso también me parece bien, pero también tiene cierto alcance y hay gente que le gusta, ¿no? El tema del podcast es algo que, em, por ejemplo, yo tengo haciendo podcast también con otros compañeros probablemente desde el 2010, si no es que antes. Diferentes proyectos, ¿no? Entonces, el formato que queremos hacer ahora, que básicamente es que sea un contenido muy corto. Queremos hacer algo muy, muy corto, no más de 20, 25 minutos, porque el contenido que queremos comunicar por ahí, queremos compartir, es algo como muy específico y probablemente muy temporal. Por ejemplo, esta semana, no sé, supongamos que salió una nueva versión de Micronaut. Ah, sí, justo, salió la versión 3 de Micronaut. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? De los key features, ¿no? De Micronaut y compararlo con la versión anterior. Entonces, ese contenido es muy temporal,
por eso queremos hacerlo muy corto. Nada más queremos hablar, mira, ocurrió esto en la comunidad, ¿no? O pueden ser versiones de librerías, versiones de servidores de aplicaciones, sucesos que ocurren en la industria, ¿no? Que X empresa compra Y empresa y hablar de ese tema en particular, ¿no? Y y básicamente eso, ¿no? O sea, tener como estos temas es básicamente como actualidad, ¿no? Compartir qué está ocurriendo en este momento en la comunidad Java, más que un tema específico, un tema particular, ¿no? Eh, Tal vez eventualmente entrevistemos a alguien, pero ese formato es el que probablemente ahora tienen casi todos los podcasts. Entonces, pues esa área ya está cubierta, ¿no? Que es justo lo que tú mencionabas, ¿no? Pero probablemente el hacer un contenido corto en el cual nos enfoquemos en la actualidad, lo que está ocurriendo ahora en la comunidad Java, eh, es algo que queremos probar. No es un proyecto así como, ok, este es el siguiente gran proyecto de Java México. También lo queremos probar, queremos validar qué tal funciona para, pues a lo mejor, probablemente decimos, sí, lo continuamos, o probablemente decimos, bueno, tenemos otros dos contenidos en los cuales podemos seguirnos enfocando, ¿no? Y probablemente el podcast sea un experimento que lo probamos, probablemente no nos funcionó tanto, pero sí, más o menos esa es la línea que tenemos ahora. Sí, de hecho, precisamente cuando yo se me ocurrió este proyecto del podcast de citas ciegas, si vos lo ves, tiene un formato muy distinto. Nosotros aquí técnicamente no hablamos mucho, pero lo que sí quise era acercar a esas personas, porque como lo hemos comentado, previo a la pandemia teníamos la oportunidad de hacer esas charlas posteriores en networking que se hacía con la gente y nos conocíamos, se tomaban unos tragos, unas cervezas, hablábamos de nuestras experiencias y demás, pero en el medio virtual esto es casi imposible. Y el tema es que yo sé que va a haber tengo la esperanza de que existe una era post pandemia en donde nuevamente vamos a volver a tener la posibilidad de ir a eventos presenciales, pero ya la gente te va a poder ver distinto, ya va a decir, ah, Domingo, mira, Domingo interesa estos temas, le interesa la parte de literatura, tuve esta experiencia por acá, esta otra por allá, le gusta. Entonces, ya hay como una introducción y el tema es increíble. Este es nuestro programa número 34 y todavía hay mucha gente que hace falta de participar y que está ahí en fila para participar en el podcast. Y hay algo que siempre tenemos, que me parece que es algo que es característico. Si bien el podcast iba inicialmente tirado mucho al tema de Oracle, vi la necesidad de unir las dos comunidades, la de Java, que de alguna u otra manera estamos por ahí ligados, ¿ok? Pero hay algo en común, independientemente de la comunidad en donde vos estés, hay algo que es común a cualquiera, que es ese afán por llegar y compartir conocimiento, poder interactuar con otras personas, como dices, tal vez donde más se aprende definitivamente es cuando encontramos criterios que son distintos a las que nosotros tenemos y esa parte del proceso que creo que es lo que vale la pena resaltar. Eh, entonces, por eso nació este podcast, precisamente para resaltar más a la persona y no tanto a las comunidades en sí, sino digamos que todo es como un producto si vos no tuvieras la disponibilidad para poder llegar y sacar tu tiempo y estar en tus proyectos, posiblemente la comunidad no se beneficiaría en este caso del aporte que vos haces. Domingo, no sé si te diste cuenta, pero ya vamos acercándonos a la hora de grabación. Ha sido muy rico la conversación. Sin embargo, el podcast no puede acabar sin antes cumplir con dos objetivos que siempre tenemos al final del podcast. Yo te veo que eres una persona muy tranquila y demás, pero Domingo, ¿cuál es la frase innombrable que hoy podemos hacer nombrable porque aquí no hay censura? ¿Qué dice Domingo cuando mete la pata, cuando la cagó, cuando dice, mierda, esto no tenía que haberlo hecho? ¿Cómo se desahoga Domingo ante una situación de ese tipo? En- Acá en México usamos una palabra, creo que la he escuchado en varias partes de Sudamérica, ¿no? Y incluso en Argentina tiene otra connotación, ¿no? Un poco menos peyorativa que en México, ¿no? Pero acá en México tenemos esta palabra que es pendejo, ¿no? Que es como,
un poquito más allá de imbécil, ¿no? Entonces, pues sí, cuando la cago, digo, ay, qué pendejo soy, ¿no? Que, o sea, generalmente acá en México decimos pendejear, ¿no? Entonces me pendejeo cuando cometo un error, por supuesto, ¿no? Entonces digo, sí, ay, qué pendejo, ¿no? Este, cuando me pasó lo de renunciar y que me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces digo, ah, qué pendejo, ¿no? Y ahorita que más lo necesito, ¿no? Entonces sí, pues sí, yo lo considero como una palabra muy mexicana, porque es como muy común, muy coloquial, ¿no? Este, pero sí, en Argentina, o sea, por ejemplo, pendeja creo que es una mujer joven, ¿no? Y no es como, no es peyorativo, ¿no? Sino es como simplemente decir mujer joven, ¿no? Pero no sé pendejo en argentino. Pero sí, pendejearme es mi pasatiempo, podremos decir. Bueno, Domingo, y bueno, como te digo, he tenido la suerte de visitar algunos lugares de tu país y sabemos que México tiene muchos aportes al mundo, ¿verdad? Tenemos su comida, su cultura y tenemos su música. Y ese podcast siempre lo iniciamos con música. Eh, Tal vez, no sé, dentro de lo que a ti te gusta, no necesariamente tiene que ser algo mexicano, pero me imagino que te vas a ir por ahí, ¿ok? Eh, ¿Con qué te gustaría que iniciáramos este podcast? ¿Con cuál melodía, con cuál canción, si hay algún cantante de esos que te gusta montones, independientemente del género? Porque, como te digo, aquí todo el mundo tiene sus gustos y todo es permitido. ¿Con qué canción te gustaría que iniciáramos el podcast? Bueno, hay un género acá en México que es am, se me olvida el nombre, pero es una música típica de una región que se llama Huasteca, es la Huasteca, ¿no? Entonces comprende varias regiones en el país. Y hay una canción que se llama Querreque. Igual te la comparto, pero es una canción que me recuerda mucho a mi infancia, a mi padre cuando los domingos que él estaba en casa, ¿no? Yo recuerdo que mi papá siempre se despertaba muy temprano y ponía su querreque, ¿no? Entonces, usan mucho violín, es música, sí, muy tradicional, usan violín, a pesar de que digo, es música criolla, ¿no? Por el tema del violín. Entonces, sí, digo, si la pudieras conseguir, sería interesante, igual para Costa Rica, no sé si conocían ese tipo de música, sería interesante. No, y no estamos hablando solamente de Costa Rica, Domingo. El podcast tenemos, de hecho, México es el tercer país en audiencia del podcast. El primer país en el orden es España. Tenemos gente que nos escucha en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú, prácticamente en toda Latinoamérica, República Dominicana, y entonces estamos bien repartidos. Entonces no solamente es gente de aquí de Costa Rica, sino vamos a tener la oportunidad que mucha gente en toda la región latinoamericana y España te puedan escuchar también. Entonces, para terminar, nuevamente te agradezco montones y tal vez tus últimas palabras ya saliendo y despidiendo el programa. No, pues un gustazo conocerte. Muchas gracias por invitarme a compartir un poco. Entonces, me gustó mucho que tu proyecto, digo, escuché un par de otros podcasts que has sacado. Y sí, esta parte como humana, no, o sea, siempre que voy a algún lugar es tecnología, tecnología, tecnología ya, ¿no? Y está bien, pero me llamó mucho la atención el tema humano, ¿no? Donde el tema de la infancia y todo este rollo es interesante porque, digo, para mí, eh, como que participar en ese proyecto también es una pieza para mí. O sea, seguramente en unos años yo escucharé de nuevo tu podcast y me voy a acordar de, probablemente cuando esté más viejo, ¿no? No me voy a acordar de mi infancia, pero como tú me hiciste recordarlo el día de hoy, pues me vas a hacer recordar. Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante de tu proyecto y te felicito por ello. Entonces, digo, y a la audiencia que nos escucha, que es lo que justamente hace posible que tú sigas motivado haciendo este proyecto, pues también agradecerle su tiempo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos.